Y queridos amigos, llega ya la emisión de Comercio TV en este día viernes 12 de marzo. 6:54 de la mañana, muy buenos días con todos ustedes amigos, estamos ya viernes, se acaba la semana, así que a ponerle la actitud. A desayunar rico, ¿no? Qué rico. Sí. Oye, me dio ganas de un boloncito. Boloncito, se le encanta el verde. Me fascina. Está bien, desayune rico, con ganas. Le vamos a contar los titulares ya del diario El Comercio que está en circulación en su edición impresa y lo estamos viendo en pantalla. El país siente la avidez asiática por la balsa. Eso en los titulares que tiene El Comercio en su edición física. El fisco pagará 60 millones por el décimo. 13.199 usuarios ya conducen con licencias digitales. Subsidio para gasolina sube en este mes. Los principales títulos que tiene Diario El Comercio en su edición impresa y también digital, que usted ya lo puede obtener en los principales sitios de abastos del país. Vamos de inmediato con la información, y es que el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, anunció que implementará acciones para erradicar la violencia en las cárceles del país. Además, indicó que en abril 200 agentes carcelarios se incorporarán al control en los recintos penitenciarios. Desde los centros de rehabilitación social del país se estaría mentalizando el cometimiento de varios delitos. Los atentados en el Cantón El Triunfo, por ejemplo, se ordenaron desde una cárcel de Cuenca. Así lo confirmó el ministro de Gobierno. Hemos podido lograr identificar de que la llamada se da y se origina en la cárcel de Turi. Vamos a seguir investigando para encontrar los detalles precisos. Y es que a pesar de las requisas constantes que se hacen en los reclusorios, se siguen encontrando armas y dispositivos celulares. Yo estuve ayer en la cárcel regional. ¿Qué fue lo que encontró? Y lo que encontré fueron cosas, primero una requisa en la que existían celulares, hasta armas de fuego, eso no se puede permitir. ¿Cómo es que Pero allí? el proceso es lo que hay que corregir. Y precisa cuál es este proceso para controlar efectivamente la crisis carcelaria. Usted tiene 20 camiones diarios que ingresan con comida, con insumos. Usted tiene una población que tiene que atender. Vamos a fortalecer los controles con tecnología en esos ingresos. Estamos graduando 200 agentes carcelarios para poder fortalecer ya en el mes de abril 200 agentes carcelarios que se van a incorporar al control, y estamos tratando en el COSEPE para poder generar opciones que nos permitan tener un reforzamiento de la custodia perimetral, que es lo que le permite por ley a la policía. El ministro de Gobierno explicó cuáles son las acciones concretas que piensa implementar para erradicar la violencia en los centros penitenciarios. Uno, se mueven los presos de una banda. Aquí están los señores de la banda X, los señores de la banda Y, es decir, choneros, lobos, tiguerones. Señores, no pueden estar juntos, no pueden estar conviviendo, porque esto se presenta un incidente y hay muertes. Se los ha trasladado a otras facilidades de reclusión para que justamente no estén juntos estos presos. Se los tiene en confinamiento, no se les permite salir a las actividades de rehabilitación en estos momentos. Como representante del directorio del organismo técnico del sistema de rehabilitación social, este martes mantendrá una reunión con todos los actores involucrados para generar una política de Estado en el sistema carcelario. Informó Roselena Vázquez. La Audiencia de Acción de Protección y Medida Cautelar respecto a la reducción de la sobrepoblación carcelaria fue suspendida. Durante esta primera parte, las instituciones gubernamentales involucradas expusieron sus argumentos y competencias. Una vez culmine este proceso, el juez deberá pronunciarse si al interior de los centros carcelarios del país existió o no vulneración de derechos humanos. Se constató los autos de citación y en efecto algunas de las entidades no habían sido aún notificadas. Entonces digamos que el plazo se vuelve a correr desde este punto. Pero, sin embargo, quedarían 2 días más para que se cumpla la determinación del juez. Ahora, la orden del juez es que nos reunamos las partes accionantes y las partes accionadas para determinar un plan emergente que reduzca la población penitenciaria, ¿no? Entonces, el primer paso, reunirnos, y eso es lo que tiene que pasar ahora. No estamos preguntándonos en este juicio qué es lo que van a hacer las autoridades, sino qué hicieron y cuál es su responsabilidad de los hechos. Eso es lo que tiene que determinar el juez. Los días viernes en el Distrito Metropolitano de Quito no circulan desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 0, 1, 8 y 9. Si usted incumple,
será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, $200 y la retención de su automotor durante 5 días. Los sábados y domingos la circulación es libre. Seguimos con más información aquí en El Comercio TV y el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados numéricos de las elecciones de asambleístas nacionales. Además, el organismo fijó el gasto y fondo para la campaña de la segunda vuelta. Ambos candidatos podrán gastar hasta $2 millones. El escrutinio se cerró oficialmente. Esto luego de que el Consejo Nacional Electoral, con 5 votos a favor, aprobó los resultados numéricos de la elección de asambleístas nacionales. Esto una vez que se resolvieron 3 recursos de objeción planteados por el candidato asambleísta Abdalá Bucarán de Fuerza Ecuador, así como de Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de Alianza País, y más de 70 reclamaciones de Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento Pachacutic. La reclamación presentada no se enmarca en las causales determinadas en el artículo 138 del Código de la Democracia. Asimismo, en plenaria, y nuevamente con 5 votos a favor de los vocales principales del organismo, se estableció el límite de gasto electoral para los binomios presidenciales. Según las autoridades, podrán gastar hasta $2 millones durante la campaña. Por cada candidato, con sus fondos propios. Mientras que el fondo de promoción, que se trata de recursos del Estado asignados para la promoción de los candidatos en medios de comunicación, el monto asciende a los $800.000. Eso sumado a un 20% por ser alianzas. Es de $401.457. Y si bien, de acuerdo con los resultados proclamados del 21 de febrero, Guillermo Lasso y Andrés Arauz son los candidatos quienes pasan a una segunda vuelta, el CNE está a la espera de que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie sobre el recurso subjetivo contencioso presentado por Yacu Pérez, candidato presidencial de Pachacutic, en contra de los resultados numéricos. Las candidaturas no están en firme todavía de binomios presidenciales, por lo que estamos a la espera de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, pero dejamos constancia y nuestra posición de que el calendario electoral se cumple a cabalidad. Además, fue en este marco y por unanimidad que el Pleno del Consejo Nacional Electoral designó al Comité Nacional de Debates Electorales. Se trata de Andrés Checa, Caterine Costa, Valeria Coronel, María Paz Gervis y Paul Palacios, quienes conforman la comisión que se encargará de organizar el debate presidencial obligatorio y además son los encargados de elegir al moderador del evento. El debate presidencial de esta segunda vuelta se realizará el próximo 21 de marzo. Con imágenes de Juan Cabezas, informó Ismenia Solórzano. Y los transportistas esperan que la ley de tránsito sea revisada en el nuevo gobierno. Sostienen que la norma les afecta. Ellos mantuvieron una reunión con el candidato Andrés Arauz, quien aseguró que se debería rearmar el sistema de puntos. Veamos. El encuentro se desarrolló en el norte de Quito. Aquí fue recibido el candidato de la Alianza Unión por la Esperanza UNES, Andrés Arauz, quien se reunió con los gremios de choferes del Ecuador. Ellos expresaron su malestar con respecto a la ley de tránsito que esperan sea revisada en el nuevo gobierno. Porque rebasa la proporcionalidad de las sanciones por una infracción. Pérdida de puntos, multa, prisión. En el caso del dueño del vehículo, se lo retiene y se lo suspende, y en el peor de los casos se suspende la operadora. El candidato, por su parte, coincidió con los miembros del sindicato. Cuestionó el sistema de puntos que a su criterio se debe rearmar. También puede haber mecanismos para poder ganar puntos sobre la base del buen comportamiento y asimismo, si es que se han perdido puntos, se los puede recuperar. Necesitamos entender de que estamos hablando del derecho al trabajo. Derecho sostuvo que está garantizado en la Constitución y que no se puede vulnerar. Otro de los aspectos a los que se refirió fue la seguridad social para este sector. Que contemple una jubilación digna, que contemple el acceso a las prestaciones que otorga nuestro sistema. Y como por la pandemia, muchos se han visto afectados, sobre todo por los precios de los combustibles que se han ido incrementando de manera gradual a lo largo de los últimos meses. Hizo un anuncio. Y durante la duración de nuestro gobierno quedarán fijos los precios de los combustibles. Añadió que es necesario un refinanciamiento para los choferes, puesto que tras la crisis no han podido pagar sus obligaciones crediticias, pues en el caso de que Arauz llegue a formar gobierno, esperan tener mesas de trabajo para analizar otros temas que también les preocupan,
La tarifa del transporte no se ha reajustado durante muchos años, sin embargo la canasta automotriz está subiendo diariamente. El transporte está trabajando a pérdida. El presidenciable se comprometió a atender la red vial, informó Marilyn Jaramillo. Y el aspirante a la presidencia por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, estuvo en Salitre comprometiendo su apoyo al sector agropecuario. Lasso manifestó que entre sus propuestas están dar crédito al 1% de interés y a 30 años plazo para pequeños agricultores y ganaderos. Durante una hora, el candidato Guillermo Lasso conversó con un grupo de arroceros de Daule y Salitre para escuchar de cerca sus preocupaciones. Traeremos semillas gratuitas y de calidad, pajuelas gratuitas para mejorar también la raza del ganado, aumentar la productividad en leche y en carne. Traeremos también tecnología al campo, seguridad al campo. El aspirante a la presidencia por la Alianza Creo Partido Social Cristiano se comprometió a resolver los pedidos de los agricultores en caso de llegar a Carondelet. Tenemos que traer salud al campo, educación al campo, restablecer miles de esas 5.000 escuelas rurales que cerró el gobierno anterior. Y detalló sus propuestas para el sector agrícola. Crédito al 1% de interés y a 30 años plazo para los pequeños agricultores, para los pequeños ganaderos del Ecuador. Requerimos caminos vecinales, ampliar una red que ayer en el Congope me hablaron de cerca de 70.000 kilómetros de caminos vecinales. Informó Roselena Vázquez. Esta edición de este día viernes del Comercio TV en la señal de Televicentro vamos a dar la bienvenida al secretario general del Gabinete de la Presidencia de la República, al señor Jorge Guattet. Señor Guattet, buenos días desde la matriz de Televicentro. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Placer saludarle, ¿cómo estamos? Un fuerte abrazo, Roberto, a ti y a todos los que nos ven en este prestigioso canal, ¿no? El presidente de la República ha anunciado ya el tema de las vacunas y de eso vamos a hablar ampliamente con usted, señor Guattet. 20 millones de vacunas usted ha indicado que llegarán al país. El presidente ha indicado, en cambio, que llegarán 4 millones hasta el mes de mayo. Los plazos, cómo se va desenvolviendo esto, cómo se va garantizando la lista, todo en detalle porque la población está ávida, la ciudadanía, de saber este proceso de vacunación en medio de la pandemia. A ver, aclaro el tema para que no generar confusiones. Ecuador tiene negociado 20 millones de vacunas y tiene anticipado el dinero de 20 millones de vacunas. Eso está acordado. En la etapa que estamos el día de hoy es en el trabajo de planificación de la entrega, de que los laboratorios vayan entregando de acuerdo a un cronograma en el cual obviamente ellos a veces tienen aquella libertad de postergar o adelantar la entrega de vacunación. Con esto, y de acuerdo a la planificación, y lo ha acordado con los laboratorios, hasta fin de gobierno se va a colocar 4 millones, un poco más de 4 millones de vacunas para poder cubrir a un espectro del 20% de la población, pero al mismo tiempo para dejarle al siguiente gobierno 16 millones de vacunas negociadas, donde vendrán los bloques más importantes. Entre junio, julio, agosto, que ya es el plan masivo, obviamente viene y se han comprometido los laboratorios con los que estamos trabajando de seguir entregando más vacunación, y si se van adhiriendo nuevos laboratorios en función de las negociaciones que estamos manejando como gobierno nacional, obviamente se irá incrementando esto. Lo que estamos intentando, como lo ha dicho el presidente, como lo ha dicho el ministro, como lo aseguro yo de alguna manera, es que existe una relación directa, permanente, como lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Esto de aquí, de la vacunación, y yo quiero que tengan claro los ecuatorianos, quienes lo ven, no estamos comprando mascarillas. Aquí no estamos comprando mascarillas. Aquí estamos en un proceso de un producto que le está demandando el 100% del mundo, en este mismo momento y con la misma desesperación, preocupación, angustia que tenemos nosotros. Más aún cuando uno ve un país
que está caminando, uno de todos los países de Latinoamérica, ya que ellos obviamente iniciaron este proceso en etapa muy de prueba y erogaron dinero en etapa muy de prueba. Nosotros que entramos en el momento que se abrió la puerta para el Ecuador, que fue el año pasado, que lo hizo el ministro Ceballos, logramos ir concretando estas negociaciones. Obviamente, la dispensación de la vacuna ha sido irregular por parte de los laboratorios. Sin embargo, esto se ha venido regularizando, las cosas están fluyendo y todas las semanas están llegando más vacunas. Al principio llegaban 8.000 vacunas, 8.000 más, ahora están viniendo lotes más grandes y esperamos que en las próximas semanas, yo estoy intentando coordinar esto para poder ir a traer un bloque de 800.000 vacunas, intentar cerrar este mes el 1.300.000 vacunas y comenzar la parte masiva de la fase 1. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros adultos mayores a 65 años de edad, a las personas vulnerables, a todo el resto de médicos que no se haya podido vacunar, porque acuérdense que el personal sanitario no solamente es gente que trabaja en un hospital, en una clínica, en un centro. Hay enfermeras que tienen su certificación en el Access, que es una enfermera, y trabaja en una casa de forma independiente, cuidando a un adulto mayor. Y tiene el perfecto derecho para vacunarse. Claro, hay que darle ese derecho para vacunarse. Señor Guantes, parémosle un ratito ahí, porque tengo algunas inquietudes. Uno, yo entiendo y el mundo, y yo creo que todos los ciudadanos vamos a entender de que el mundo demanda las vacunas, pero usted nos dice que el Ecuador ya anticipó las platas a los laboratorios. Yo entiendo, esto es un negocio privado. Y esto es demanda y dinero, así funciona el mundo. Pero si hemos ya adelantado el dinero, ¿por qué no llega a cuentagotas? ¿Por qué la diferencia con Chile? O sea, ¿por qué el privilegio de otros países y nosotros tenemos que esperar la buena voluntad de los laboratorios que nos vayan llegando de acuerdo a cómo van produciendo? ¿Por qué en los contratos no se previó eso? Tu duda es muy válida, Roberto. Yo también a veces me pongo eufórico y molesto por eso, pero la realidad es que los laboratorios tienen un nivel de producción, ¿verdad?, que es limitado para la necesidad del mundo, en el cual todos quieren lo mismo en este momento, en toda la cantidad. Sí, de en acuerdo. este momento. Entonces no existe una planta de producción para poder totalmente de acuerdo. ir y entregar al mismo tiempo. En eso yo no le doy para nada, obviamente, la razón a los laboratorios. Siempre hay que defender, hay que presionar. Por eso es que las negociaciones son todos los días. Porque en estas negociaciones y en este trabajo, donde está la vicepresidenta al mando de esto, ¿verdad?, se habla con laboratorios permanentemente presionando: por favor, despáchame a mí, no le entregues al de acá. Y tienes que ir jugando con ellos, porque le vuelvo a insistir, yo no entiendo cuál es la capacidad, no conozco la capacidad de producción de los laboratorios que estén haciendo la vacuna. Esto se va a ir ampliando. Yo supongo que los laboratorios van a ir ampliando su capacidad de producción a la medida que vayan certificando plantas para que puedan producir la vacuna, y con esto va a llegar un momento en el cual esa dispensación se va bajando al punto que, de acuerdo a las programaciones, junio, julio, las entregas de todos los laboratorios incrementan a bloques de 4 millones mensuales. Entonces, primero comenzaron con 8.000, después incrementaron a 30.000, hoy están entregando de 73. Van de a poco subiendo. Van subiendo. Entonces, claro, entendemos esto. Yo creo que aquí en paralelo, yo veo que eso va caminando bien. ¿Por qué? Porque mientras el mundo se va vacunando, obviamente también la demanda se comienza a complementar en relación a la oferta que hay, y obviamente los países comienzan a inmunizarse. Sin embargo, esto es importante. Comprar 20 millones de vacunas resuelve por este momento. Sí, claro, eso es muy claro. La inmunización, pero no va a resolver el problema completo. Esto esto se va a convertir en una vacuna de uso diario, donde se normalizará la dispensación,
como cualquier medicamento o cualquier vacuna que nosotros conocemos. Es por la urgencia de la pandemia, señor Guates, lo que hoy día los países lo requieren. Pero claro, seguimos un poco a expensas de la buena voluntad de la producción que tengan las farmacéuticas. Y ahí el nivel de los negociadores o las personas que estén hecho cargo de esto tendría que ser de mayor demanda. Porque, perdón, le digo, si Chile, ¿cuál es la diferencia entre Chile y Ecuador? Si todo depende del dinero. Y usted ya nos dice que adelantaron el dinero. No, aparentemente Chile entró en un proceso anterior. Mucho antes, en el momento que estaban en etapa de prueba. Antes de etapa de prueba. Sino de desarrollo. Y ellos recibieron y lo encontraron de esa manera. Claro, se adelantaron un poco la jugada. Claro, por ejemplo, ¿por qué Argentina, verdad, también entró en un proceso de vacunación no masivo, pero les llegaron las vacunas de Sputnik? Porque ellos se anotaron para la etapa de prueba en Argentina, de prueba. O sea, ni siquiera cuando la vacuna, incluso Sputnik todavía no ha sido certificada por un laboratorio europeo. Nosotros ya nos anotamos cuando estaban produciendo, por eso nos llega así. Nosotros nos anotamos cuando ya estaban certificadas y ya había pasado la tercera etapa. Bueno, entremos, señor Guates, directamente a esta primera fase que hemos hablado, la inmunización que vienen pues haciéndose los de primera línea, que ahí también hay problemas. El día de ayer aparecieron 2 tiktokeros que encima más sacaron en línea que se vacunaron. Bueno, y va a haber gente, y va a seguir muy probablemente habiendo gente muy irresponsable. Seguro. O sea, mira, aquí es donde choca lo que uno quiere intentar hacer, ¿verdad? Y el trabajo que se intenta de algún momento liderar, y también la mala costumbre de ciertas personas. Con la viveza ecuatoriana. ¿Verdad? Con la viveza criolla. Y molesta esto. Y yo entiendo que nos moleste a todos. Por eso que hay que actuar con todo toda la fuerza que podamos tener para poder resolver estos temas y filtrarlos. Porque se te van metiendo por la ventana. Esto, mire. Es increíble, lo de ayer es increíble. Esto sucede en atención médica. Esto sucede en el tema de los nombramientos, de la entrega de los nombramientos a los médicos. Se te quieren meter todo el mundo por la ventana. Entonces hay que ser muy, muy fino. Y en el momento que tú lo haces masivamente, estas cosas pueden suceder. Pero si no generas escarmiento y una gestión dura de las autoridades, gubernamentales sumadas a las autoridades de control, en este caso la Fiscalía, no vas a generar escarmiento para que la gente ni se atreva a hacerlo. Esto es un tema de respeto y cultura ecuatoriana. Ahora, a eso se ahonda también, ya vamos a entrar a la primera fase que vamos a hablarlo, pero se ahonda también la negativa de entregar las listas. ¿Por qué es el miedo a transparentar y decir, estos son los que se han vacunado? No, Roberto, yo ahí tengo una discrepancia. Yo he manejado 101 hospitales, manejé los enfermos en la pandemia, tuvimos en algún momento... ¿Estuviste al frente de todo eso? Sí, a mí me ha tocado hacerlo y en algún momento, por ejemplo, por los enfermos de COVID, Guayaquil necesitaba de alguna manera identificar a la gente, querían los listados. Fallecidos. Sí, no los fallecidos, quienes habían sido contagiados, para tener un mapa epidemiológico, lo que obviamente es extremadamente necesario. Y nosotros lo que estamos en ese momento fue no entregar listados con nombres, porque existe una hoja clínica que la ley te lo prohíbe entregar. Yo no puedo divulgar el día de mañana porque hay un acto de, no sé, algún problema pasa con un medicamento oncológico, que la gente quiera saber a quién se lo colocaron, comenzar a divulgar a toda la gente que se le dispensó esa medicina. Acá existe una normativa que es clarísima en relación a la privacidad del paciente. Yo entiendo que sobre una vacunación a veces es un tema que no debería ser mayor cosa. Si la gente voluntariamente lo quiere hacer, lo hace. Yo, por ejemplo, voluntariamente le puedo decir a la ciudadanía, yo no me he vacunado y esperaré que me toque el momento y me inscribiré. Todos. Y lo haré en el momento que me toque. Todos. Y por el otro lado, obviamente se le ha entregado toda la información a los organismos de control, ¿verdad?, en el marco de esta ley. Sería una maravilla, terminando la idea del municipio, no le pudimos entregar
nombres de las personas, pero sí los mapas calientes por donde estaba ubicada la gente para poder hacer todo un cerco epidemiológico, y con eso se logró trabajar en el tema. O sea, sí hay estas limitaciones, lamentablemente. Ahora, si la Fiscalía obviamente lo puede divulgar o ellos lo pueden hacer, existen responsabilidades legales en relación a esto que habrá que asumir en su momento quien lo haga. Yo sé que ellos no lo van a poder hacer tampoco. Y ojo, nuestra posición es transparentar todo. Cuando tuvimos resolución de juez, entregamos información. Fiscalía, entregamos información. Contraloría, entregamos información porque está enmarcado en las competencias que te da la ley, ¿verdad? Y muy bien para saberlo. Yo no las puedo pedir para saber a quién han vacunado. Soy el secretario del gabinete. El presidente no puede pedir esa información. No se la pueden entregar. Los médicos que entregan esa información se meten en un problema. Y si usted ve a una persona en un video, porque hay gente que dice, bueno, pero es que hay una persona que sale y declara, yo me vacuné, eso es un tema voluntario, como el día de mañana yo puedo salir a decir. Es la privacidad la que se está precautelando, señor Guatet. En la fase 1, ya arrancó, ¿y cómo está este tema? Bueno, va caminando, ya estamos terminando con todos los médicos, totalmente los médicos, y lo estamos haciendo fuertemente con estos contratiempos, por ejemplo, como los del día de ayer. Ya estamos comenzando también con los adultos mayores y los vulnerables. Tenemos los listados de policía, militares, bomberos a nivel de todo el país, y estamos corriendo con todos esos sectores, con la gente de limpieza, con los que recogen la basura, por ejemplo. Y ese va a ser nuestro trabajo, y eso es lo que nos va a alcanzar a vacunar hasta fin. Estamos trabajando con el sector privado, lo estamos haciendo con el sector privado y también con los alcaldes. También con los alcaldes. Los alcaldes se han acercado a decir cómo ayudamos. Y no hemos polemizado con ninguno. No hemos polemizado con ninguno. Solamente existe un traspié con Guayaquil que quiere comprar, ¿verdad? Que no se puede entregar una delegación especializada ni total para que negocien de forma independiente. Sin embargo, yo les he invitado, les he dicho, lo he hecho públicamente, para ir con nosotros a través del Ministerio de Salud para comprar, y las vacunas pueden ser para ellos, obviamente, cuando los laboratorios entreguen esas vacunas especiales para que el municipio. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a que el municipio ayude en la vacunación, en la logística. Les podemos entregar vacunas para que ellos vacunen en sus centros hospitalarios. Tienen el Hospital Bicentenario, tienen las clínicas móviles. O sea, aquí hay que sumarse. Aquí yo creo que nosotros, por lo menos, no vamos a polemizar. Nosotros no estamos en un momento de polemizar, discutir quién sí, quién no, a ti sí, a ti no, ni estamos en un momento de generación política de quién se lleva la bandera del triunfo de quién vacuna. Nosotros lo que queremos es vacunar y punto final. Si le entiendo bien, señor Guatet, los municipios y empresas privadas que quieran comprar la vacuna tienen que acercarse al Ministerio de Salud, cumplir los requisitos, el Ministerio de Salud hace el trámite con la farmacéutica, llegan las vacunas y se las entrega. Eso es. Escúcheme, hasta viajan a la farmacéutica, se sientan en la misma mesa de negociación para que vean. Obviamente los municipios tienen que saber acuérdense que hay acuerdos de confidencialidad. No, de acuerdo. Yo no, al que va a poner la plata, yo no le puedo decir cuánto cuesta la vacuna. Ellos tienen que ir, firmar el acuerdo de confidencialidad que exista, que conocer el precio, lo que van a pagar, lo que van a obtener, cómo funciona, obviamente, o sea, eso. Pero el ejecutor, el que tiene que estar ahí siempre sentado, y eso ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, ya lo ha dicho la Pfizer, ya lo ha dicho AstraZeneca, lo repite Raimundo. Es de Estado farmacéutica. Es de Estado farmacéutica, sí, ya. Eso es muy, muy claro. O sea, bueno, ya, entonces los esfuerzos tienen que irse directamente con el Ministerio de Salud, y eso está claro. Ustedes han planteado que 4 millones se va a llegar a vacunar hasta el mes de mayo, que quiere decir que son 2 millones aproximadamente. Claro, y donde estamos contemplando que nos ayuden todos los municipios. Ahora, ¿cómo va a ser la logística de eso? No, se está coordinando, y un equipo que está coordinando toda esta logística para tener la mayor cantidad de puntos posibles para vacunar. Ya, por ejemplo, la universidad, la UES, ya comenzó a vacunar. Le doy el caso de Guayaquil, ¿no? El día de ayer se estaba vacunando. Hospitales del IES estaban vacunando, porque antes, ¿cómo hacía? Iba el médico del Ministerio de Salud como brigada a vacunar a un hospital. Ahora ya nuestros hospitales comienzan a vacunar. Los hospitales, diferentes hospitales públicos comienzan a vacunar, ¿verdad? Obviamente se le da resguardo, seguridad, etcétera, porque en este momento
hay que evitar cualquier tipo de inconveniente que se pueda suscitar en el momento de la vacunación, ¿verdad? Y por el otro lado, insistir, porque en esto quiero ser claro, insisto, sin entrar en el ámbito de la polémica. Yo creo que existe una intención, yo no comparto de que se haga de esta manera, más bien invito a buscar todos los caminos para resolver esto siempre de la mejor manera, siempre con las dos puertas abiertas, no con una, sino con dos puertas abiertas, querer posesionar una visión de liberar las vacunas. Las vacunas ya están liberadas. Las vacunas están liberadas. No, yo creo que eso es un error, y con estos temas hay que ser extremadamente sensibles y no jugar a la política. Nosotros como gobierno no estamos jugando a la política, no nos interesa, no somos candidatos ni vamos a ser candidatos en el futuro. Lo que nos interesa es, eso sí, la salud de la gente, vacunarlo lo más rápido posible, que lleguen las vacunas lo más rápido posible, en función de toda esta negociación, que no es cosa menor, Señor Watted, antes de finalizar, hay que hacerle esta pregunta. ¿La renuncia del canciller de la República se debe al impasse con el presidente argentino? Le digo la verdad, no. Quedamos a hablar el día de ayer, no logramos hablar, mandó la carta de la renuncia. Yo creo que ahí lo que lamento mucho yo creo que un presidente, por dar la oportunidad, así no nos guste, lo que sea, ¿no? Debería por lo menos colocar un gracias. Yo ahí todavía no entiendo, no he podido hablar con él, espero hablar con él el día de hoy un poco para entender los motivos de su renuncia. Creo que como todo funcionario que ha pasado por el gobierno, hay que tenerle siempre respeto y consideración, independientemente de cualquier diferencia que haya tenido y que haya causado la salida de él, ¿no? Habría que analizar. En este momento ya el presidente está revisando la alternativa de quién debería reemplazar a Luis Gallegos, y en función de eso darle la vuelta y seguir viendo hacia adelante. Tenemos 2 meses y medio, y en esos 2 meses y medio hay mucho trabajo por hacer. Jorge Watted, el secretario general del Gabinete de la Presidencia de la República. Gracias por acompañarnos. Un buen día, Jorge. A ustedes un fuerte abrazo. Abrazo grande también. Tiempo de una pausa, ya venimos con más. Continuamos con más información. Y fue allanado el domicilio del alcalde de Quito, Jorge Yunda, dentro del proceso de presunto peculado por la compra de pruebas COVID-19. El burgomaestre aseguró que no se arrepiente de las acciones que tomó en su momento por salvar vidas. El allanamiento al domicilio del alcalde de Quito, Jorge Yunda, tuvo lugar la madrugada de este 11 de marzo. La diligencia autorizada por el presidente de la Corte de Pichincha sería parte de la instrucción fiscal abierta por el presunto delito de peculado en la adquisición de las pruebas de COVID-19. En un evento en el sur de la ciudad, el burgomaestre dio detalles. Quiero reconocer que timbraron la casa, me pidieron ingresar, les hicimos ingresar, es parte del proceso. Espero que muy pronto, en el debido derecho a la defensa, podamos desvirtuar sustancialmente todos los temas que estamos viviendo. Confirmó que los agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional incautaron equipos tecnológicos, computadores, además del CPU del circuito de seguridad de su vivienda. Computador de mi hija, unos celulares míos, y que busquen, no tengo nada que esconder. Yunda aseguró que no se arrepiente de las acciones tomadas en su momento en medio de la pandemia, que su única intención fue salvar vidas. Nunca me arrepentiré porque soy de vocación médica, y si salvado una vida, para mí está totalmente compensado todas las decisiones que hemos tomado. Recordemos que la Fiscalía vinculó al burgomaestre como presunto autor mediato en la adquisición de las pruebas. De acuerdo al organismo, la compra generó un perjuicio al gobierno por más de 4.2 millones de dólares. En este mismo caso también se vinculó a la titular de la Secretaría de Salud, Jimena Abarca, quien actualmente tiene prisión preventiva. Después de 22 días de que esta defensa ha venido insistiendo en que tiene que darse esta audiencia de apelación, finalmente se va a dar la audiencia en la que voy a sustentar el recurso de apelación de la prisión preventiva respecto a Jimena Abarca.
Otros 5 funcionarios más están siendo procesados, con un exsecretario de Salud prófugo, Lenin Mantilla. También fue allanada la vivienda del ex procurador del municipio, Dunker Morales. El 18 de marzo próximo concluyen los 120 días de instrucción fiscal en esta causa penal, informó Priscila Cadena. Y se cumplió el 6º día de la audiencia de formulación del dictamen preparatorio de juicio por la presunta delincuencia organizada. Los abogados de los procesados negaron las acusaciones de la Fiscalía. Veamos. En su desafío por concluir, la diligencia se instaló a las 9:30 de la mañana y tras la suspensión a las 15 horas. Quienes defienden a las ex autoridades de los hospitales, donde según la Fiscalía, se construyó una trama para vender insumos con sobreprecios a empresas vinculadas. Tener una propiedad en el mismo lugar de las investigaciones no es prueba alguna. No se ha podido determinar una relación telefónica o una relación entre todos los procesados, ya que es la única persona que jamás ha negado que él vive en las Torres Colón. Desde hace 6 días se inició la audiencia de formulación de dictamen y preparatoria de juicio por el presunto delito de delincuencia organizada. De su lado, la defensa de Carla Cadena, quien según el Ministerio Público se habría beneficiado de $1 millón en su condición de contratista, sostuvo que nunca le ha vendido una pastilla al IES. Siempre ha sido una persona que ha tenido sus negocios de manera particular. Lamentablemente quieren en una suerte de entrevero mezclar hechos, mezclar cosas que no tienen relación unas con otras. Finalmente, el abogado de Jacobo Bucaram expuso que de los 3 supuestos elementos de convicción esgrimidos por el fiscal Eduardo Díaz Zambrano, estamos frente a un posible populismo penal generado, populismo penal a la máxima expresión. Tenemos una imputación irascible y razonable. La audiencia continuará el próximo martes 16 a las 10 de la mañana en el mismo palacio, el mismo día que empieza la campaña de la segunda vuelta presidencial, informó Jorge Escobar. A través de una carta dirigida al presidente Lenín Moreno, Luis Gallegos presentó su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, argumentando motivos personales. Gallegos asumió esta cartera de Estado el 10 de julio del 2020. En el marco de la política Ecuador Digital, este jueves el presidente Lenín Moreno junto al ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena presentaron el proyecto de despliegue de cable submarino a las Islas Galápagos. Con esta acción, el gobierno nacional busca promover el desarrollo y productividad del archipiélago. Veamos. El gobierno nacional dio inicio a los trabajos de colocación del cable submarino que conectará el archipiélago de Galápagos con el continente ecuatoriano, posibilitando la provisión del servicio de telecomunicaciones de última generación a sus 32.561 habitantes. El jefe de Estado resaltó el trabajo desplegado para fomentar el progreso tecnológico de la región insular. Una mejor conectividad significa más productividad, más oportunidades de negocio, más oportunidades de emprendimiento, más oportunidades de movilidad y más oportunidades de contacto social. El proyecto cuenta con permisos ambientales y tendrá una línea de cable de 1.300 kilómetros en el lecho marino, que será anclado al fondo del mar por robots, conectando Manabí con las Islas Galápagos, sin afectar el ecosistema. Con esta obra, la capacidad satelital en velocidad será de un 600% más rápida. En cuanto a inversión, son $50 millones. La inversión netamente privada. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, destacó que esta obra es un avance tecnológico sin precedentes que cambiará la vida de los habitantes de las Islas Galápagos. Estamos haciendo un cambio estructural definitivo en Galápagos. Esto lo va a recordar generaciones enteras, presidente. Generación tras generación va a saber que este hito y esta decisión fue en bienestar y en beneficio de más de 33.000 ciudadanos de la provincia de Galápagos. Michelena además aprovechó para informar sobre la entrega de títulos habilitantes a radiodifusores, con lo que se fortalecerá la libertad de expresión. Informó Maite Morán. Y una demanda de inconstitucionalidad a favor del aborto por violación fue presentada ante la Corte Constitucional por el defensor del pueblo Freddy Carrión. La iniciativa fue respaldada por varias organizaciones sociales de mujeres. Esta es la quinta demanda de inconstitucionalidad que busca despenalizar el aborto por violación,
presentada ante la Corte Constitucional. No está sustanciando el caso, no está tramitando las demandas. Este es un tema emergente, es un tema de emergencia social. La demanda de inconstitucionalidad y la inconstitucionalidad de aborto por violación finalmente es una reparación a todas esas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en el país. Esto tras la resolución de la Asamblea Nacional en septiembre del 2019, cuando los legisladores negaron despenalizar el aborto por violación. Desde entonces, representantes de organizaciones de mujeres insistentemente han pedido el cambio en la norma, la cual actualmente solo permite la interrupción del embarazo en el caso de que la víctima padezca un trastorno mental. Y que cuando se trata de una violación no se le imponga la doble revictimización, porque además de haber sido fruto de una violación, tiene que sostener una maternidad completamente forzada. Para el defensor del pueblo, esta ley vulnera los derechos de las mujeres, restándoles la posibilidad de decidir. El defensor del pueblo espera que esta demanda de inconstitucionalidad contra el aborto por violación esta vez tenga una pronta respuesta. Es de parte de una institución pública estructurada la Defensoría del Pueblo, que es proteger los derechos. Actualmente la Comisión Ocasional en Temas de Niñez y Adolescencia aprobó la propuesta para despenalizar el aborto por violación en niñas y adolescentes hasta los 18 años, la cual deberá ser tratada por el Pleno del organismo legislativo en segundo debate, informó Sofía Vintimilla. La Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños y Adolescentes, DINAPEN, amplió sus funciones y también estará encargada de investigaciones por violencia de género y maltrato contra las mujeres. Veamos. A través del Acuerdo Ministerial número 80, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes también estaría a cargo de los delitos en contra de la violencia de género. Nos unificaron dentro de esta macro dirección de la familia a todas las unidades que estamos involucradas en atender tanto investigaciones como atención prioritaria a las víctimas. Situación que varios colectivos femeninos calificaron de preocupante, ya que se estaría reuniendo bajo un mismo conglomerado atenciones prioritarias y particulares de las mujeres. No solo significa ir a abrir espacios, sino se necesita tener a hombres y mujeres capacitados que conozcan sobre la violencia de género, que manejen sobre cuáles son los efectos de la violencia que sufren las mujeres, cuáles son los protocolos y la ruta a seguir. Para la presidenta del colectivo Mujeres por el Cambio, las brechas de género en el país también se deben a la falta de recursos que se destina para llevar adelante las investigaciones en la erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Y la DINAPEN va a tener el presupuesto efectivo o de dónde van a sacar el presupuesto para que ese espacio que se va a abrir dentro de esta institución puedan tener los recursos adecuados para que tenga su debida funcionalidad? Nos mantenemos trabajando con el antiguo presupuesto. Según datos de la sociedad civil, de enero a lo que va del año ya se reportaron 22 feminicidios en el país, situación que también alerta en conocer el manejo en que la institución policial dará el tratamiento a este tipo de muertes violentas. Cuando la Fiscalía no tiene presupuesto y no tiene un conocimiento claro sobre cómo prevenir y erradicar la violencia, sí nos dificulta cómo es que se pasa esa responsabilidad a otras instancias que también maneja la Policía Nacional. Desde la institución policial aseguran que para el efecto cuentan con agentes que brindan seguridad familiar a niños, adolescentes, hombres y mujeres, ya que el concepto género se estaría incorporando recientemente, informó Caterine Aguirre.